Bueno, pues hoy es un programa muy bíblico, ya se van a dar ustedes cuenta, y tenemos muchas cosas que contarles, muchas entrevistas, curiosidades también. Vamos a hablar ya mismo con Luis Sánchez Navarro, que es profesor de San Dámaso, catedrático de Nuevo Testamento. Don Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, queremos conocer un poquito más, ahora que estamos ya casi en plena Navidad, que vamos a celebrar este misterio, Nochebuena, el 25 de diciembre, la Natividad, un poquito más de la infancia de Jesús. Yo pensaba que se sabía poquita cosa, porque es verdad que en la Escritura hay un salto, digamos así, ¿no? Pero sí que hay detalles o sí que se han ido conociendo cosas, ¿no? ¿Cómo es? Pues mire, para conocer a un hombre, preguntarse por su infancia es fundamental. Eso es lo que hicieron los evangelistas. Los evangelistas primero escribieron pues el misterio del Señor, la vida, sus milagros, sus palabras, ¿no? Pero llega un momento en el que se nota, se percibe ese deseo de conocer los orígenes, ¿no? Y es muy interesante porque tanto San Mateo como San Lucas lo hacen de forma totalmente independiente entre ellos, ¿no? Y por eso es tan interesante. Es verdad que no sabemos muchísimo, pero lo que sabemos, que creo que es mucho, es además pues interesantísimo, ¿no? Y ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos lo fundamental, ¿no? Que Cristo, ese resucitado, porque Cristo es el resucitado ahora, pues tuvo un origen humano que fue radicalmente sencillo y radicalmente nuevo a la vez. Y bueno, pues le comentaba, ¿no? Tenemos esas dos versiones que nos da San Mateo y que nos da San Lucas. San Mateo, por así decirlo, desde una perspectiva más de José, ¿no? Y San Lucas desde una perspectiva más de María, ¿no? Y es muy interesante ver que tenemos ahí fuentes distintas y que precisamente porque son distintas nos cuentan cosas distintas y a la vez nos hablan de lo mismo, ¿no? Porque ¿qué nos dicen? Pues nos hablan de la identidad de este niño, que es un niño que nace de una mujer, pero nace de una mujer sin que haya intervenido un varón, que su padre adoptivo, su padre humano, por así decirlo, se llama José, y que nace en Belén, es decir, todas esas cuestiones que conocemos, porque ahora precisamente estamos en ese tiempo de preparación para la Navidad que usted recordaba, ¿no? Y realmente pues lo que sabemos es mucho, ¿no? Y lo que sabemos sobre todo, porque eso creo que es lo que nos han querido decir los evangelios, no más que contarnos muchísimas cosas, lo que sabemos sobre todo es que en ese niño se cumple el plan de Dios de una forma impresionante y sorprendente a la vez. Le estoy viendo que tiene aquí un libro, claro, usted dice, no, sabemos mucho, yo decía, sabemos poco. Bueno, claro, porque yo me refiero también a esa infancia desarrollada no solo al momento de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento, pero es que aquí estoy viendo, lo voy a coger si no le importa, Apócrifo de José. Ya el nombre apócrifo nos da algún detalle de lo que significa o de lo que contiene este libro. Supongo que aquí hay detalles que también han sido estudiados o están siendo estudiados, pero que no son muy conocidos o de alguna forma no se sabe, se conocen por tradición o cómo es. Pues mire, este librito la verdad es que era una cosa que llevaba tiempo queriendo hacer y en cierto modo brota de este otro, ¿no? Porque este sí que es un evangelio, un comentario al Evangelio de San Mateo que publiqué a principios de este año en la BAC, ¿no? Y ahí pues pude hacer ya un estudio, digamos, más profundo, más académico, más científico, ¿no? Pero claro, yo me preguntaba, ¿y cómo vivió José esos momentos iniciales que nos narra el evangelista, ¿no? De cómo, pues de repente María está esperando un hijo y él no quiere difamarla y decide repudiarla en secreto, lo que nos decía el evangelio de la misa de ayer, ¿no? Y entonces, pues esto ha sido una especie como de reconstrucción, ¿no? Basándome sobre todo pues en lo que es el ritual nupcial de Israel, lo que sabemos de las bodas entonces, ¿no? Y tratar como de reproducir ese proceso interior de José, ¿no? Que pasa de un gozo de desposar a María a una incertidumbre de saber qué ha pasado aquí y sin embargo luego una revelación nueva que le ayuda no solo a entender su lugar en ese acontecimiento que está sucediendo, ¿no? Sino que es que lleva a plenitud sus deseos de una forma insospechada, ¿no? Y es así como recibe el don de ser verdadero padre. Porque José no es padre biológico, pero es verdadero padre. Primero porque la paternidad adoptiva es una verdadera paternidad. Y en segundo lugar porque en él la paternidad adoptiva es si cabe más nueva. Porque normalmente cuando se produce una adopción en nuestro mundo, ¿verdad?
pues es un niño o una niña pues, cuyo padre ha muerto o cuyo padre no puede hacerse cargo de él, y entonces otra persona con verdadera magnanimidad y grandeza lo acoge, ¿no? Pero es que aquí no hay ese padre humano al que sustituir, porque ese niño ha sido engendrado por el Espíritu. Entonces José no ha engendrado a Jesús, pero es su único padre humano, por así decirlo. Entonces no viene a llenar un vacío, sino a representar la paternidad de Dios ante el niño, ¿no? Entonces es un panorama magnífico, ¿no? Esto lo cuenta usted aquí. Esto lo cuento aquí, en el Apócrifo, Apócrifo, sí. Y luego en el Evangelio nos decía, según San Lucas, en este libro de la San Mateo, la Biblioteca de Autores Cristianos, de la pues Conferencia ahí Episcopal, profundiza un poquito... lo hemos intentado. Un poco más. ¿Queda mucho todavía por conocer? ¿Les queda a ustedes mucho por investigar, por estudiar, para conocer un poquito mejor? Pues mire, los evangelios son un pozo sin fondo, ¿no? Es verdad que los acontecimientos son los que hay, pero cuando uno se mete a estudiar la Escritura de cerca y descubre todas las implicaciones que tiene, no solo porque aparece como íntimamente ligado a todo el resto de la Escritura, ¿no? Es interesante ver cómo el acontecimiento de la concepción de Jesús y el del nacimiento, pues lo que hace es, por así decirlo, llevar a su término una historia que estaba ya prefigurada, pero que estaba abierta, que no se sabía cómo iba a suceder, ¿no? Y entonces ese recurso constante a la Biblia, ese recurso constante a la Escritura, de hecho José es un hombre que no dice nada en el Evangelio, no dice absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo es un hombre, primero, que escucha, que obedece y que con sus palabras da cumplimiento a la Escritura, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, precisamente en la infancia de Jesús, hay esos momentos en los cuales dice José pues hizo lo que le había dicho el ángel, y de este modo se cumplió la Escritura. Es decir, de este modo se cumplió ese designio salvador de Dios, ¿no? Entonces, como que cada vez que se adentra uno en los acontecimientos de la infancia del Señor, como que va descubriendo su profundidad y su grandeza, ¿no? Y de ahí, bueno, todo el que decir del Evangelio de San Lucas, ¿no? Y sobre todo, no solo conocemos mejor el Evangelio, sino que aprendemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a comprender mejor esta época que nos ha tocado vivir, porque es una época, esta cultura que vivimos es una época sin niños, sin niños, ¿no? Y resulta que el Evangelio de la infancia nos está diciendo que hemos sido salvados por un embrión que luego se ha hecho niño. Y en este tiempo, ¿verdad?, en el que parece que se valoran más las mascotas, ¿no? Y que sin embargo con los niños pues hay... Sí, es algo que ha dicho muchas veces también el Papa Francisco, ¿verdad? Pues claro, porque eso es un problema gravísimo que tenemos, ¿no? Por no hablar del aborto, que es una barbaridad tan tremenda, ¿no? Y que estamos sufriendo en nuestras carnes. Yo me pregunto qué pasaría si cada día estallara en el cielo de España un avión cargado con 250 niños y niñas. ¿Qué pasaría, verdad? Pues es lo que está pasando ahora. Cada día, ¿no? Entonces, los evangelios de la infancia nos están recordando que si queremos futuro, hay un niño que nos lo promete. Y ese niño es el niño que enseñó a cantar a la Virgen María. El niño que llevaba ella dentro cuando cantó el Magnificat, ¿no? Don Luis, le agradezco mucho que nos haya visitado, que nos haya propuesto estas lecturas que me parecen fundamentales. Y hoy vamos a hablar de más libros, ahora enseguida, Apócrifo de José y Evangelio según San Mateo, también para entrar de lleno en estos días, en esta Navidad, en lo que vamos a celebrar el próximo domingo, el lunes y estos próximos días, que siempre, bueno... Decía usted, estamos viviendo un tiempo un poquito así y a veces hay que saber aterrizar y también, bueno, pues saber lo que estamos celebrando y el significado de verdad, no solo las luces, que están muy bien, son muy bonitas, pero efectivamente hay algo mucho más profundo que es lo que da sentido a la Navidad, a estos días. Gracias por la visita, de verdad. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Gracias, que vaya muy bien. Feliz Navidad, igualmente. Como merece. Gracias por todo.